Hola, mi nombre es Verushka Buenafina. Recientemente en Entrepreneur en Español tuve la oportunidad de conversar con Ricardo Jiménez, un valiente emprendedor y ángel inversor activo. Desde el 2014 se ha visto involucrado en más de 50 proyectos tecnológicos, incluido el lanzamiento de la moneda Ethereum. Durante los últimos años, Ricardo no solo ha crecido sus inversiones en industrias, sino también en geografía, interesándose en el primer avión de hidrógeno de Francia, una mina de oro en Paraguay y una solución financiera para la generación Z en el Medio Oriente. Tuvimos la oportunidad de conversar con él sobre el lanzamiento de su último libro, Crash Course, donde nos cuenta la travesía del fracaso de su primera startup, dejando el orgullo a un lado con la esperanza de que las futuras generaciones puedan aprender de sus desaciertos. Ricardo, bienvenido a este espacio y estamos muy contentos de escuchar. Bueno, feliz de estar aquí. Cuéntame un poco la historia, Ricardo. ¿Qué te motivó a escribir un libro sobre tu experiencia como emprendedor? Dos razones. La primera es que poco después de cerrar la empresa sobre la que trata el libro, poco a poco me fueron viniendo ideas, lecciones, experiencias y momentos que quería conservar y que fueron de alguna manera un proceso de sanación para ordenar e intentar entender esa experiencia a la que le había dado tanto de mí y que no había salido como esperaba. Y la segunda razón es que el libro que acabé escribiendo, Crash Course, es el libro que me hubiera gustado a mí tener como emprendedor, porque hay muchos libros que hablan de los aspectos técnicos de cómo crear una empresa, pero se olvidan de lo que yo creo que es el elemento más importante, que es la persona construyendo la empresa. Entonces, yo sentí que vendría muy bien que el emprendedor pudiera tener un libro que le acompañara a él, no a su empresa, sino a él. Esa fue la segunda razón. Entiendo. ¿Y crees que tu historia es realmente única o la ves representada en experiencias de cosas que le pueden ocurrir a muchos otros emprendedores? Sí, hay bueno, los detalles de la historia, digamos, de la industria en la que yo estuve, eh, del tipo de obstáculos que yo me encontré, de las personas con las que me encontré, sí que creo que son, digamos, individuales, porque cada emprendedor tiene su historia y su proyecto y es único, digamos que tiene su propio color. Pero hay elementos más universales que tienen que ver con la persona, con el cómo se siente uno, con la ambición, con el deseo, eh, con la frustración cuando las cosas no le salen, eh, incluso con la desesperación, que son elementos que yo creo que casi todo emprendedor tiene en común. Hacer un proyecto, intentar construir algo donde antes no había nada, no es fácil. Y todo lo que supone la inversión en energía para construir algo nuevo y que las cosas lo normal es que no funcionen como uno se esperaba, ahí sí que creo que es una historia muy común para todos los emprendedores. Escuché que escribiste Crash Course con la idea de que las próximas generaciones aprendieran un poco, ¿no? De esos desaciertos y quizás tomar un atajo a esas lecciones más importantes de lo que es el crecimiento y la creación de una empresa desde cero, cosa que tú tuviste que aprender quizás de la manera más difícil, ¿no? ¿Cómo Ujú. has lidiado con el fracaso de esa startup a nivel personal? Escuché un poco que hablaste de frustración como una emoción, pero ¿cómo ha Sí, sido a nivel personal ese proceso? sí. Ahora que me pongo a pensar en ello, hay muchos emprendedores que están construyendo una empresa y todo les va bien y de repente algo va mal y se les cae, digamos, el castillo, ¿no? Pero en mi caso fue digamos, como una muerte en mil cortes. Durante mucho tiempo, fue intentar una cosa que no funcionaba, intentar otra cosa que no funcionaba, digamos, tener una estrategia con la que te comprometes, pero no funciona.
Entonces, llegué a darme cuenta de que muchas veces era el final del día o al principio de la tarde y que no había sido muy productivo. Y no era por falta de ganas o por falta de motivación, sino por falta de claridad, de estar confundido, incluso yo diría un poco paralizado, que es una experiencia que pasa cuando tienes mucha, digamos, mucha emoción acumulada, mucha confusión, mucha frustración. Y en mi caso lo que tuve que ser muy consciente de qué es lo que estaba ocurriendo conmigo, porque si yo no estaba siendo, digamos, productivo o yo no estaba avanzando o haciendo las cosas que yo me proponía, no era solamente porque, digamos, el mercado o la competencia no me estuviera abriendo las puertas, sino porque había algo que estaba ocurriendo dentro de mí y tuve que aprender a conectar con, digamos, con mis emociones, con mi estado y, y saber mover las emociones para volver a un estado de claridad. Y ese es un aprendizaje continuo y muy valioso muy valioso que me llevé, el preguntarme qué está ocurriendo conmigo. Más allá de que mi empresa no funcione, vamos a ver qué pasa conmigo. Porque si yo estoy más claro, más motivado, con más energía, seguramente le voy a dar más opciones a mi empresa de funcionar. Claro que sí. La mayoría de las empresas emergentes no tienen éxito y es una estadística un poco fuerte, pero en realidad hay muchos estudios, incluso está el de Harvard Business Review que dice, pues más de 2/3 de estas empresas no ofrecen un retorno positivo a los inversionistas. Sé que no podemos revelar todavía el ingrediente secreto detrás de tu libro, pero ¿por qué crees que fracasan las startups? ¿Por qué crees que se derrumban esos castillos? Gran pregunta. Ahora voy con esa pregunta, pero es como, ¿y por qué fracasan las relaciones, no? Las relaciones personales. Hay tantas razones por las que puede fracasar una startup, algunas bastante comunes, diríamos es que no es un buen timing, que estás sacando un producto para el que no es el momento en su mercado, conflicto entre los fundadores, o quedarte sin capital, sin recursos. Pero algo que he descubierto yo ahora desde el otro lado, desde el lado del inversor, es que a veces las startups, pues, digamos, fracasan o no funcionan por cosas que ni siquiera te habías podido imaginar. Y te voy a dar un ejemplo. Hace unos años invertí en una empresa que hace ad tech, o sea, tecnología para anuncios, y en concreto esta startup tenía un acuerdo para aprobar su aplicación en una plataforma de publicidad por la que pasan, digamos, billones de dólares, ¿no? En esta plataforma de publicidad. Y esta empresa iba a medir impresiones de anuncios y tenía un acuerdo con esta plataforma, estuvieron construyendo su aplicación de acuerdo a las especificaciones de esta plataforma durante 2 años y justo cuando le iban a dar el botón de encender para empezar a pasar el tráfico por su aplicación y empezar a medir impresiones, la plataforma les dijo que no, le rechazó, o sea, les dijo que no podían hacerlo, ¿no? Cuando ya había, digamos, un acuerdo legal. Y esto es algo que yo nunca me hubiera imaginado, porque en este caso estás trabajando con toda tu ilusión para estar donde quieres estar y en el momento de iniciar te dicen que no. Me imagino que por medio de la plataforma que se dio cuenta de que esta aplicación podría no ser solo una aplicación, sino incluso un competidor a largo plazo, ¿no? Por alguna cuestión de la que yo no estoy claro, ocurrió eso y esto es algo que no te puedes imaginar. Incluso lo que puede parecer que es lo mejor, a veces puede no ser tan lo mejor. Y con un twist que ahora que le ocurrió esto a esta empresa, se replantearon su estrategia y están pensando en, digamos, en convertirse ellos en una plataforma. Entonces, lo que era, digamos, lo peor, que fue este rechazo, quién sabe si acaba siendo a largo plazo lo mejor, ¿no? Esto es para decirte que hay mucha incertidumbre y hay que tener mucha capacidad de respuesta y tener sensibilidad y flexibilidad para moverse muy rápidamente porque hay muchos riesgos y no siempre sabemos cuáles van a ser. Ricardo, ¿qué planes tienes para el futuro después del lanzamiento del libro? En el futuro espero hacer muchas cosas, seguir apoyando empresas, startups en las que creo, ojalá que venga un segundo libro, pero momento presente estoy muy enfocado
en llevar este libro al mayor número de fundadores posibles, porque siento que ese es el elemento al que hay que apoyar. A veces nos centramos en, digamos, en las cosas, en las empresas, en los productos, en los mercados, pero nos olvidamos del componente humano y a mí me gustaría apoyar al mayor número de fundadores posibles. Antes de terminar, Ricardo, ¿qué mensaje le darías a esos aspirantes emprendedores que hoy en día están considerando iniciar su propio negocio, especialmente a esos que están eh, pensando incursionar en el mercado latinoamericano? Yo ahora mirando con perspectiva me di cuenta de que yo no sabía mucho de startups ni del mundo emprendedor y que tuve que empezar ya y ponerme al día, digamos, cuando ya el avión estaba volando. Entonces, antes de empezar y de lanzarse, les aconsejaría que aprendan todo lo que puedan con el dinero de otros. O sea, si puede ser trabajando para otros, mejor. Y dos, una vez que empiecen, se habla mucho de dedicarse a tu pasión y de seguir tu pasión, pero en el mundo de la empresa creo que funciona más el, digamos, el perseguir tu contribución. ¿Dónde puedes encontrar un problema que el mercado tenga y que tú tengas una capacidad especial para dar una contribución? Y que en ese sentido, cuando tú das tu contribución, se espera que haya una retribución hacia ti. Y lo que ocurre es que muchas veces, como sabemos, uno da mucho y como es tan competitivo, no recibe tanto. Pero lo que quiero decir es que si esa retribución, digamos que no llega en forma de ingresos, de revenues o de beneficios, que encontremos la manera de que llegue a través del crecimiento personal. De dos maneras. Uno, que puedo aprender como emprendedor. ¿Por qué falló mi producto? Quizá el mercado me estaba pidiendo otra cosa, quizá tenía que haber sido más sensible no sé, con la política de precios, no contratar a la gente correcta, que todo sirva, uno, para aprender, digamos, aspectos técnicos del ser emprendedor y dos, y lo que yo creo más importante es para tú aprender a conocerte a través de tu empresa, ¿no? Muchas veces uno tiene nervios, quizá uno está hablándole a un inversor a través de la inseguridad, uno tiene miedos, uno tiene ilusiones irrealistas. Entonces, que utilicen este viaje de emprender para conocerse a sí mismos. Gracias, Ricardo, por tu tiempo y contarnos tu experiencia. Y a ustedes, muchísimas gracias por acompañarnos y nos vemos en una próxima oportunidad. Bueno, muchas gracias, Beruzca.